sagital, un eje anteroposterior, un eje ventrodorsal, etcétera, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, cuando yo hablo de un eje sagital, estoy viendo una línea vertical que tiene que estar siempre perpendicular a planos. ¿A cuál plano? Por ejemplo, al plano coronal, ¿no ve? Si yo hablo un eje longitudinal, que también se llama el cráneo caudal, que va de arriba hacia abajo, de superior a inferior, tiene una dirección vertical. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo hablo de planos, hablo de cortes que seccionan al cuerpo humano. Cuando hablo de ejes, hablo de dirección, ¿ya? Entonces, eso que quiero que quede muy en claro, ¿ya? Cuando yo hablo también de terminología médica, que eso he visto mucha falencia en algunos casos, no se olviden que estoy hablando, todo lo que es la terminología se aboca a la terminología anatómica internacional, ¿no ve? ¿Cuál ha sido la base de esto? La Sociedad Anatómica de España, ¿ya? Que es la que ha decidido conglomerar todos estos términos. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos términos tradicionales, ¿no ve? Estos términos tradicionales, por ejemplo, vamos a ver, el término tradicional y el término convencional. El término convencional es el nombre sin epónimos, ¿no ve? El nombre que yo le voy a dar, por ejemplo, nervio axilar, ¿ya? Ahora, el término tradicional es aquel nombre alterno, epónimo que pueda tener esta misma estructura. Por ejemplo, el nombre tradicional del nervio axilar, ¿cuál va a ser? Nervio circunflejo, por ejemplo, ¿no ve? También voy a encontrar simplemente unos términos específicos que se van a conocer como epónimos. ¿Qué son los epónimos? Los epónimos son nombres de estructuras anatómicas, accidentes, surcos, nervios, músculos, huesos, etcétera. Todo aquello que haya sido descrito de manera particular o haya sido descrito por un anatomista en específico, al cual, gracias a él, se le ha proporcionado el nombre en específico, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, todos en algún momento hemos debido escuchar la trompa de Eustaquio, el fondo de saco de Douglas, ¿ya? Estos términos específicamente son otros términos, son epónimos, nombres alternos que se les da debido a estas características, ¿ya? Entonces, por favor, no quiero que se confundan porque he notado que en algunos casos existe mucha confusión y quiero evitar eso, ¿no ve? Entonces, ya entendemos mejor la diferencia entre el eje, que se va a concentrar en una dirección, y el plano, que se concentra en un corte, estableciendo una sección del cuerpo, ¿ya? Ahora, otra vez, volvemos al de los huesos, ¿ya? Es importante ver porque cuando hablábamos en las presentaciones, en las exposiciones que hablaron ustedes, en muchos casos tenían dudas todavía en ciertas características de algunos huesos. Hablábamos de huesos largos, característica principal, son alargados. Lo más importante de esto, antes que entremos uno por uno, es de la parte teórica, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que ver cuáles son las características de un hueso largo, cuáles son las características de un hueso plano, cuáles son las características de un hueso corto, en función a qué, en función a sus dimensiones, ¿ya? ¿Cuáles son las dimensiones de un hueso? Longitud, anchura, espesor o grosor, ¿no ve? Entonces, cuando se encuentren ante una pregunta, ante una definición, etcétera, analizar en función a estas tres dimensiones. Cuando yo pida características en específico, ya pueden encontrar muchas características para describir, pero de manera particular en los huesos. Cuando yo hablo de manera general, estoy hablando de estas definiciones, así que por favor, pido que no se confundan, que estudien, por favor, esa parte, ¿ya? Entonces voy a encontrar huesos largos, fáciles de reconocer, fémur, húmero, cúbito, ¿ya? Radio, son los más largos. Encontraremos huesos cortos, por ejemplo, ¿cuáles son? Los huesos del carpo, huesos del tarso, ¿no ve? Pequeños huesos. ¿Cuál era la característica en función a la dimensión de los huesos cortos, por ejemplo? Que tienen que tener un punto de equivalencia entre las tres dimensiones, ¿no ve?
Por ejemplo, en los huesos largos predomina la longitud, en los huesos anchos, la anchura, ¿no ve? Entonces, en los huesos cortos tiene que haber una equivalencia de esas tres dimensiones. Después tenemos los huesos sesamoideos, que si se acuerdan, hablábamos del más conocido de todos, que va a ser la rótula, ¿no ven? Esta rótula, el hueso sesamoideo constante más conocido. Pero a eso igual tenemos huesos sesamoideos inconstantes. Por ejemplo, tendré huesos sesamoideos inconstantes cuando yo hablo al nivel de la altura metacarpofalángica, por ejemplo, va a haber ahí, ¿ya? Entonces, de estos huesos, ¿qué es lo que yo voy a encontrar, por ejemplo? A ver, voy a ver que habrá qué sé yo, a nivel de la articulación metacarpofalángica del tercer, del cuarto o a veces del quinto dedo. Pero aparte de la rótula, yo voy a encontrar huesos sesamoideos constantes y yo ya les he especificado dónde. En la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar. Así que si yo pregunto eso, está prohibido confundirse, ¿no ve? Y es más, no les he dado los nombres, pero sí les dije que existen dos huesos sesamoideos, que hoy en día, y los que ya han visto la parte de miembro superior me entenderán y me darán la razón. A ver, de los de medicina, que ya han visto ustedes miembro superior, ¿dónde están los huesos sesamoideos? ¿Cómo se llaman? Si están en la articulación metacarpofalángica. ¿Quién quiere ganarse puntaje? ¿Cómo, doctor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cómo se llaman los huesos sesamoideos constantes de la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar? ¿Alguien que se acuerde de los que ya han llevado? No, si no me equivoco, están en los dedos pulgares, pero no me acuerdo de los huesos sesamoideos. Ya, muy bien, lo vi. El miembro superior. Ok, muy bien, lo vi. A ver, no quiero que se olviden que en el dedo pulgar sí hemos dicho que había dos huesos sesamoideos constantes. ¿Por qué son constantes? Porque tienen inserciones ligamentosas e inserciones musculares, como ya los han visto. Por ejemplo, ahí tenemos al hueso sesamoideo lateral, que se llama el escafoides de Gillette, y el hueso sesamoideo medial, que es el pisiforme de Gillette. ¿No ve? Son huesos sesamoideos, son huesos sesamoideos constantes, pero del dedo pulgar. ¿Ya? No se olviden, por ejemplo, esos sí son constantes porque tienen inserciones musculares, ¿ya? Y ligamentosas también. Cuando yo hablo de los huesos planos, predomina más el ancho que la longitud, ¿no ven? En esas dimensiones. Tendremos varios huesos planos, específicamente aquellos que se encuentran en la bóveda craneal, frontal, parietal, etcétera, ¿no ve? Voy a tener la escápula, ¿ya? En algunos de sus exámenes he estado viendo ejemplos de hueso plano, me han puesto la espina de la escápula. No se dejen confundir con las partes que tiene un hueso que con el hueso en sí. Se les está pidiendo, vayan al punto y siempre lean de manera adecuada y apropiada esa característica que se les está preguntando. Entiendan bien la pregunta, por favor, ¿ya? Además, no van a ser muchas, van a ser unas 80, 100 preguntas para su examen, así que van a tener tiempo suficiente para poder responder cada una, ¿ya? A ver, ahora a esto, a esta clasificación, sus caritas sonrientes, ah, ya quieren más, ya, por mí no hay problema, 120 si quieren. Sus lágrimas, ¿qué van a hacer llorar? Ya, lo vamos a dejar en 120 preguntas, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Qué barbaridad. Ya, no van a hacer tantas preguntas, ¿ya? Pero tampoco les voy a dar 10 preguntas, así que no van a ser muchas, ¿ya? Vamos a ver. Dependiendo cómo va en la guardia, va a ser el número de preguntas, ¿ya? Ya, a ver, usa lo que tiene que ser. Normalmente entramos, para un examen parcial pueden tener entre 30 y 50 preguntas, ¿listo? Así que así nomás va a ser, tranquilos, ¿ya? Así que no empiecen a llorar antes, esperen a ver primero sus notas, después recién van a llorar, ¿ya? A ver, ahora, en la clasificación, cuando veíamos los tipos de los huesos, también tienen que ver ustedes
dos tipos de huesos que los quieren demarcar de otra clasificación, ¿ya? Hay ciertos anatomistas que ya hacen una consideración particular a los huesos neumáticos. Estos huesos neumáticos son aquellos en los cuales existe una circulación de aire, ¿ya? Entonces, a esto dan ejemplo específico como el maxilar, el etmoides o el esfenoides. Muy bien. Y después hablamos de los huesos irregulares. Los huesos irregulares, que si bien en algún momento han sido considerados como huesos cortos, ¿ya? Hoy en día hay muchos anatomistas que entran en este consenso para decir que los huesos irregulares son aquellos que no podrían mantener un equilibrio de las tres dimensiones, ¿ya? Y entre estos, los ejemplos más claros, por ejemplo, son las vértebras, ¿ya? Las vértebras torácicas, lumbares, cervicales, etcétera, porque tienen diferente forma en cuanto a su estructura. ¿Listo? En algunos casos también vamos a ver los huesos de la cara, que también tienen que estar ahí, ¿ya? Ahora bien, otra cosa que nosotros tenemos que ver y habíamos visto específicamente era nombres particulares. Recuerden estudiar qué era una tuberosidad, dónde encuentro la tuberosidad. En el examen práctico, ¿ya? Si bien he dado nombres específicos de cómo se llamaba la tuberosidad del surco de tubérculo, en el examen práctico vamos a ver la posibilidad de que simplemente ustedes tengan que colocar qué es, qué significa una tuberosidad. Esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, es tuberosidad. ¿Cuál es? Nombre completo es la tuberosidad isquiática. ¿No ve? La tuberosidad isquiática. Si bien nosotros vemos esto, por ejemplo, analizando el hueso coxal, que nosotros estamos viendo todo este hueso coxal, ¿ya? Hay algo que tenemos que ver aquí en específico. Eh, Cuando hablábamos de la cantidad de huesos, nosotros decíamos que eran 206 huesos sin considerar a los huesos sesamoideos, ¿no ve? Ahora, si nos vamos a definiciones más complejas, vamos a decir que hay 206 huesos sin considerar a los sesamoideos ni a los gormianos, ¿no ve? Ahora, ¿qué tengo que ver en este caso, por ejemplo? ¿Por qué no se daba una definición concreta de cuántos huesos tiene que haber? Nosotros veíamos en cuanto a la cantidad que va a diferir el número de huesos de acuerdo a la edad también. Por ejemplo, en el adulto el frontal es un solo hueso, en cambio en el niño son dos huesos, ¿no ven? En los niños que están creciendo todavía, ya desde recién nacidos a los primeros años, ¿no ven? En la misma etapa de edad, por ejemplo, este hueso que están viendo ustedes aquí, el hueso coxal, en el adulto es un solo hueso. En cambio, en el niño son tres huesos unidos en uno solo, ¿ya? Por eso es que normalmente cuando nosotros vemos en el niño, voy a ver este hueso coxal en tres partes, ¿ya? Toda la parte anterior que viene a ser el pubis, toda la parte posterior que viene a ser el isquion, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo esto se tiene que unir, ¿ya? Entonces, si se dan, nos falta una parte, el ilion, ¿no ve? Entonces, aquí, por ejemplo, en el niño son tres huesos diferentes, que conforme ya se ha formado, va creciendo, se unifican y vuelven a ser uno solo. Y encontrando al hueso coxal en el adulto con estas tres partes en específico, ¿ya? Entonces, eso es recapitulando un poco de la cantidad de los huesos, ¿ya? Ahora, continuamos. Entonces, por favor repasen cuál era la diferencia entre la tuberosidad y el tubérculo, ¿no ve? Tuberosidad, tubérculo. ¿Por qué se les hace esto? Y para que tengan en cuenta, por ejemplo, que ustedes tienen que estudiar de la mejor manera. A ver, ha habido un grupo en específico de estudiantes de medicina, ya, de otro paralelo, en el cual en un examen de osteología deliberadamente se les ha puesto y se les ha cambiado el nombre. Ellos han llevado simplemente miembro superior, nada más, ¿ya? Y en ese examen, en vez de decir tubérculo, se les ha puesto trocánter, ¿ya? Y tan increíbles son los estudiantes que han contestado las inserciones de un trocánter. Entonces, aquí es muy importante saber diferenciar qué es tubérculo, qué es trocánter, qué es tuberosidad, ¿ya? Por ejemplo, lo que están viendo en pantalla, ¿qué es? Tubérculo, ¿no ve? Entonces, esa prominencia pequeña que estamos viendo, si bien es una eminencia, un saliente óseo, pero estamos viendo que es de menor tamaño a comparación de un trocánter, que creo que tengo aquí el trocánter, ¿ya?
Y para que vean, incluso esos estudiantes de otro paralelo han agarrado y han cometido el error de buscar en inteligencia artificial con el celular y han tenido ese inconveniente, ¿ya? Entonces, quiero que repasen la definición entre tuberosidad, tubérculo, trocánter, surco, canal, conducto, etcétera, ¿no ven? ¿Ya? Por ejemplo, otras estructuras. Aquí hablamos de otro accidente anatómico, que es la espina, ¿no ven? La espina. Aquí igual estamos hablando de tuberosidad, ¿ya? Tuberosidad, ya estoy hablando aquí, ¿no ven? Y aquí estoy hablando de cresta, ¿se acuerdan, no ven? Cresta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero que hagan énfasis en esas partes en específico que me van a ayudar a mí a poder entender, a poder repasar y a tener un mejor entendimiento. Ahora, cuando hablo, por ejemplo, de huesos, muchos de ustedes en sus exposiciones me han hablado de características internas, hueso compacto, hueso esponjoso, etcétera, ¿ok? Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Pues eso no se ha visto en la clase teórica porque eso es parte de otra asignatura. Si bien se menciona en Rubier, no se da en generalidades de anatomía eso. ¿Por qué? Porque Rubier maneja todo el estudio macroscópico y en algunos casos microscópico. Por eso se maneja eso. Por eso es incluso que tenemos ahí el desarrollo embrionario también. Pero me agrada que ustedes sean tan buenos estudiantes, excelentes estudiantes, los mejores de la universidad. Entonces a eso me ha parecido una muy buena idea que también salgan preguntas de las exposiciones, porque como se han preparado también para esas exposiciones y me han hablado de hueso compacto, hueso esponjoso, ¿de qué más me han hablado? Me han hablado de patologías, etcétera. Entonces me parece muy bien que de ahí pueda salir una o dos preguntitas también para su examen, ¿ya? ¿Está bien? Nada, que me pongan caras llorando. Ustedes han preparado las exposiciones así y así tienen que ser, ¿no ven? Por algo les he dicho, ¿cuántos días han tenido para poder preparar esas exposiciones? Han tenido mucho, mucho tiempo, ¿no ven? Ya, a ver, vamos a ver ahora otra cosa. Vamos a repasaremos articulaciones. A ver. ¿Qué pasó? No puedo compartir. Muy bien, a ver. Muy bien, a ver. Cuando estábamos hablando de articulaciones, ¿ya? Ah, caramba. No podemos compartir aquí. Creo que tenemos algún problema para compartir. Bueno, si no, lo vamos a compartir directamente en la presentación. A ver. Una vez más intentaremos. No nos permite, ya. Vamos a compartir así más. Muy bien, a ver, entonces veremos articulaciones. Repasaremos eso de articulaciones. A ver, ¿qué es lo que yo quiero que veamos en articulaciones? Hemos visto cuáles son las articulaciones del cuerpo humano, ¿no ven? ¿Ya? Ya sabemos bien cuál es la definición de articulaciones, ya sabemos bien qué es artrología. Entonces, quiero que nosotros veamos la posibilidad de hacer énfasis en algo. Habíamos hablado de los tres tipos de articulaciones, inmóviles o fibrosas, las semimóviles o cartilaginosas, las móviles o sinoviales, ¿no ven? Cada una con sus ejemplos que hemos ido detallando, ¿no ve? En las fibrosas, ¿cuáles eran las características más importantes en las que yo estaba hablando? Cuando decíamos fibrosas, decíamos que son inmóviles. Entonces, ¿cuáles van a ser esas?
las suturas, ¿no ven? Las suturas. Porque aquí en las suturas que encuentro, dentro, en el interior de la sutura voy a encontrar siempre el tejido conectivo, ¿no ven? Un tejido conectivo denso, fibroso que tiene que estar ahí, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que yo también tengo que ver? Aquí encuentro una articulación fibrosa, por ejemplo. En esto, cuando hablo de la sindesmosis radiocubital. Entonces, en esta sindesmosis yo estoy hablando específicamente esta articulación que me permite unir al cúbito y al radio, que es lo que a mí me interesa, ¿no ven? Es lo que a mí me va a interesar, ¿ya? Entonces, ahora, algo que tal vez nos faltaba detallar, encontrábamos esta articulación fibrosa específicamente cuando hablábamos de la raíz del diente, ¿no ven? Porque ahí estábamos que a través de un ligamento periodontal el diente podía estar fijado a las cavidades alveolares, ¿no ven? Ahora, hemos visto muchas de las suturas que estaban en varias partes de la bóveda craneal, ¿no ven? Que a su vez, y algo me han hecho acordar. Hasta el momento, no me han entregado el trabajo de los puntos craniométricos. Puntos. No, Me acabo de acordar y nadie me dijo nada. Me acabo de acordar que no me han entregado el trabajo de puntos craniométricos. Bueno, puede ser para el examen directamente, ¿no? Ya, perfecto, sí. Muy bien. Entonces, a ver, volviendo a recapitular, ¿no? Estábamos con las articulaciones inmóviles, semimóviles o móviles, o fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, ¿no ve? Doctor, disculpe, Sí, ¿ese trabajo era para los de medicina? para todos, todos tenían que entregar eso. Todos tenían que entregar la parte de los puntos craniométricos. De hecho, recuerdo que nadie presentaba, ¿verdad? Ok, muy bien. Y a ver, recapitulación, volvemos. Articulaciones fibrosas. En las articulaciones fibrosas, entonces, tenemos que tomar en cuenta, como veíamos, ¿no ve? Vamos a encontrar a las suturas, ¿no ve? Suturas. Entonces, voy a ver una característica de estas suturas, ¿cuál es? ¿Ya? Dentro de la línea de sutura, este punto de unión entre los huesos que encuentro, tejido conectivo fibroso denso. Cuando hablo de la sindesmosis, estoy hablando de esa unión entre dos huesos, ¿ya? Y hablo de la sindesmosis cúbito radial o radiocubital, ¿no? Entonces estoy hablando de esta parte específica que me permite fijar, pero que no es móvil. Entonces, el claro ejemplo, sindesmosis radiocubital, con la presencia de la membrana interósea, ¿no ven? Ya. Y como les decía, podemos agarrar este punto de fijación que a mí me interesa aquí, ya, el ligamento periodontal, el que me permite fijar el diente a la cavidad alveolar, ¿no ven? ¿Listo? Ahora, cuando hablábamos de las suturas, encontrábamos muchas suturas que eran importantes para que conozcamos. Hemos reconocido algunas de las más importantes, ¿no ve? Hacíamos énfasis específicamente en los niños en la presencia de la sutura metópica, ¿ya? Esta que nos dividía el frontal en dos huesos específicamente y la presencia de una fontanela anterior y una fontanela posterior, como incluso hemos visto en la pieza de cadáver que tenemos de ese pequeño, ¿no ve? Que está en el museo, ¿ya? Entonces, después teníamos una sutura coronal, una sutura sagital, la sutura lambdoidea, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para la parte práctica, ¿qué es lo que se les va a poner? Directamente, si entrar alguna de las preguntas de la sutura, tiene que entrar, identificar algo bien claro que tienen que tomar en cuenta. ¿Cómo se llama o qué tipo de sutura es? O sea, las preguntas van invertidas en ese sentido, ¿verdad? Que definan qué sutura es decir, cómo se llama, o que definan el tipo de sutura que es, ¿no ve? Habíamos hablado de los tipos de sutura también, ¿no ve? A ver, reconociendo algunos de estos tipos de las suturas que había. La sutura esfenofrontal,
la sutura esfenoescamosa, la sutura esfenocigomática, ¿no ve? ¿De dónde adquieren el nombre? Como habíamos indicado, simplemente es de qué hueso se une a qué hueso, ¿no ve? Sutura escamosa. Ah, aquí mucho cuidado porque tenemos un tipo de sutura que es escamosa y tenemos la sutura que se llama escamosa, ¿no ve? Entonces, no confundirse en este sentido. Lo bueno para ustedes es que en ambos casos este tipo de sutura se llama escamosa y es de tipo escamosa, ¿no ve? ¿Cómo se llamaba esta sutura? ¿Cuál es su otro nombre? La parieto temporal, ¿no ve? Porque estamos haciendo el temporal con una parietal correspondiente, ¿no ve? Sutura temporocigomática. Y aquí es fácil poder reconocer los tipos de sutura, ¿no ve? Entonces aquí vamos a ver esta estructura que a mí me compete saber, me interesa saber, es esta forma. ¿Cómo están las suturas? ¿No ve? ¿Cómo estoy bien ahí? Entonces, este tipo de nombre es adquirido, ¿por qué? Porque aquí nosotros vamos a encontrar la forma y el tipo. Entonces, de acuerdo a eso encontramos un tipo de sutura que no vamos a decir que es tan prominente, pero va a tener una forma de diente, una forma irregular. Por eso esta sutura es la sutura dentada, ¿ya? Encontramos la sutura escamosa, que por definición la sutura escamosa era una sutura dentada, poco prominente, pero tallada en bisel, ¿no ve? No se olviden de esa definición. Ahora, aquí el favorito de todos, ¿no ve? La esquindilesis. A ver, ¿cuál es la definición de esquindilesis? Ya están a un día, porque parece que ya se solucionó todo el problema, ¿verdad? O mis informantes me están diciendo más. Posiblemente mañana ya dan su examen. A ver, dame un minutito, a ver qué dicen. Doctor, Sí, dime. ¿Quién habla? Mariana. disculpe, del trabajo que nos dijo, no nos dijo nada. O sea, literal no nos informó de ese trabajo. A ver, ¿cómo es eso de que el trabajo que nos dijo no les dije nada? No entendí. O sea, el trabajo que usted dijo que no entregamos, o sea, no nos dijo que teníamos que realizarlo ni nada. No, no estábamos enterados de ese trabajo. Jesús, María José, ¿cómo van a decir esas cosas? Hasta la gente les puede creer. Es Qué verdad, Doc, no barbaridad. nos dijo nada. Nos dijo que estudiáramos solamente. Sí, doctor. Yo tengo Sí, dijo, No dijo nada. mis cuadritos que me hice para estudiar de los... ¿Seguro, Sí, Félix? ¿Confío en vos? sí, mire, le muestro, está plastificado. Doctor, el Sí, detalle doctor. es que sí encargó la tarea, pero no nos dio una fecha de entrega. No, sí, La mayoría, si no me equivoco, sí lo hicieron, pero no no era dio para fecha de entregar. entrega tampoco. Ya, ok. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver más adelante todos los puntos cronométricos, ya. Entonces, no va a entrar eso en la evaluación ahora, ¿ya? Ya, así que con calma, tranquilos. Descansen. Sí. Ya, a ver, entonces, ahora continuaremos. Esquindilesis, ¿cuál era la definición de esquindilesis? Francis, ¿dónde estás, Francis? ¿Cuál es la definición de esquindilesis? que está, que no se puede mover, sea una sutura muy rara. No, no sé, doctor. A ver, Leonardo, está levantando la mano. Es, em, es la unión donde una de las superficies tiene forma de cresta y otra forma de ranura. Perfecto, muy bien, Leonardo, perfecto. Hay que repasar, ¿ya? Muy bien. Entonces, la esquindilesis es eso, por definición, lo que nos acaba de decir su compañero Leonardo, ¿no? Una de las superficies en forma de cresta, la otra en forma de ranura. Ahora, aquí hablamos específicamente qué articulación, qué huesos van a estar implicados en una esquindilesis, por ejemplo, que les he mostrado imagen que está ahora, incluso ha entrado en su examen práctico. Ahí era cuando teníamos al hueso Bomer, ¿no ve? Donde estaba el etmoides ahí, ¿ya? Entonces, no se olviden, por favor, repasar ese concepto también, ¿ya? A ver,
volvemos a hablar de la sindesmosis. En esta sindesmosis, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Ustedes tranquilamente están viendo ahí esta parte. Si ustedes se centran en el 1 y en el 2, estamos hablando específicamente de esa articulación radiocubital, la que no es móvil para nada, ¿ya? Entonces estamos hablando de una sindesmosis, fijada con la misma membrana interósea que ayuda a fijar estos dos huesos. Otra es la que tenemos nosotros vigente, es la tibioperonea, ¿no ve? Ahí vamos a encontrar una sindesmosis tibioperonea, ¿ya? Como tal. Obviamente estará reforzado por ligamentos, etcétera, ¿no ve? Ya. Cuando hablábamos de la cartilaginosa, era la que encontrábamos específicamente semimóviles porque encontrábamos que encontrábamos la posibilidad de que podamos encontrar cartílago entre superficies óseas, ¿no ve? ¿Cuál era una de las más conocidas? La costilla, porque de las mismas costillas, para poder unirse hasta el esternón, ya sea al manubrio, al cuerpo, etcétera, encontrábamos esa posibilidad de que exista un cartílago, el cartílago costal, ¿ya? Cuando hablamos de la cavidad torácica, y estamos hablando de la sincondrosis. Por ejemplo, cuando yo hablo de la columna vertebral, estoy hablando de estas almohadillas cartilaginosas, fibrocartilaginosas que van a ser los discos articulares. Estos que van a entrar entre cada uno de los huesos, entre cada una de las vértebras, ¿ya? Entre cada una de las vértebras. Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la sínfisis para poder agarrar... Espera un momentito. Ok, muy bien, ya. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la sínfisis púbica, ¿ya? Estoy hablando de esta parte específica que va a estar entre los dos pubis. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy hablando que aquí está todo lo que es pubis de un lado, el pubis de otro lado, y hacia este punto medio siempre la característica de una articulación cartilaginosa es que puedo encontrar un tejido fibrocartilaginoso entre las dos superficies. Por lo tanto, ya en conjunto esto se llamará la sínfisis púbica. Sínfisis púbica, ¿ya? Entonces, eso quiero que repase. Articulaciones sinoviales, articulaciones móviles. ¿Cuáles son las partes de una articulación sinovial, de una articulación? Tengo membrana sinovial, tengo cápsula articular, tengo cartílago. ¿Qué era el cartílago? Esa estructura que cubre a las superficies óseas para facilitar el movimiento y contacto entre ellas. ¿Qué es la cápsula articular? Una estructura fibrocartilaginosa que se va a insertar sobre las superficies articulares, permitiendo y coadyuvando como medio de fijación de la articulación. Finalmente, la membrana sinovial es la que tiene que agarrar y recubrir a estas estructuras, ¿no ve? Dentro, entre ambas articulaciones, cuando hablamos de las sinoviales, ya encuentro la cavidad articular. Esta cavidad articular se caracteriza por tener líquido sinovial. ¿Qué otra estructura me falta como parte de una articulación? De la parte de la articulación sinovial, los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Los ligamentos se conocen como bandas fibrosas que van a constituir un medio de fijación de una articulación. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los medios de fijación de una articulación? Dos, la cápsula articular y los ligamentos. ¿No ven? Ahora bien, haciendo un repaso breve de lo que veíamos, la primera articulación tipo esferoidea, en artrosis. ¿No ven? ¿Cuál era la característica principal? Si bien vamos a decir que existe una superficie cóncava, una superficie convexa, la característica de la articulación esferoidea es que una de las superficies tiene que tener segmento de esfera, ¿ya? Es, por ejemplo, lo que tenemos la cabeza del húmero, ¿ya? La cabeza del húmero es, por ejemplo, un tercio de esfera con 30 milímetros de diámetro en toda su cabeza, ¿no ve? Lo mismo, otra articulación esferoidea, la coxofemoral, en la que yo voy a encontrar de la misma manera, estoy encontrando un segmento de esfera que va a ser la cabeza del fémur, ¿ya?
Una articulación elipsoidea. La articulación elipsoidea, estoy hablando específicamente de la articulación radiocarpiana, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablo de la articulación radiocarpiana, voy a hablar que esta parte del radio tiene una cavidad articular, que ahí están viendo que es de color blanquecina esta superficie, que está aquí. Voy a cambiar de color, no me gusta mucho el verde. Me resalta un poquito. Muy bien. Entonces, a ver, aquí voy a ver toda esta parte que están viendo ustedes aquí. Esa parte es la cavidad articular para el carpo del radio. Entonces, esta cavidad tiene una forma elipsoidea. ¿Con quién va a entrar en contacto? Con el cóndilo carpiano. Pregunta para medicina. ¿Cómo está conformado el cóndilo carpiano? Tuyo. No saben, no responden, no quieren participar. Nos voy a decapitar, ya deberían saber eso. Doctor, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Cómo está conformado el cóndilo carpiano? Eso ya han llevado, ¿no ve? Bueno, voy a asumir que sí. A ver, solamente para recordar, el cóndilo carpiano está formado por el escafoide semilunar y piramidal. 3 huesos, ¿ya? 3 huesos. Entonces, al conformarse en este punto, el cóndilo carpiano que va a tener esta estructura, están formando una superficie articular de forma elíptica, ¿ya? Que entra en contacto con la superficie articular o esta cavidad articular para el carpo del radio. Por eso es que estas dos van a tener forma elíptica, por lo tanto son una articulación de tipo elipsoidea. Elipsoidea. La característica de esta elipsoidea es que tiene un ángulo de movimiento muchísimo mayor. Participa en la flexión, extensión, estamos hablando de lateralidad y coadyuva en el movimiento de rotación. Pero eso ya es ver mecánica de las articulaciones en específico, ¿ya? La articulación en silla de montar. ¿Cuál era la característica de la articulación en silla de montar? ¿Quién se acuerda? Mm. Escogí nombres al azar. Doc, ¿puedes repetir, por favor? ¿Cuál es la característica de la articulación en silla de montar? Es posicional. Doc, ¿que tiene doble función? A ver, ¿qué función? Flexión y extensión. Ya, pero nos estamos yendo más a la mecánica. Como parte de las mecánicas, la articulación en silla de montar, sí, participa en flexión y extensión, pero también coadyuva en la separación o abducción y en la aproximación o aducción. Entonces, si hablamos de mecánica, tiene más funciones. Pero ¿cuál era la característica en cuanto a superficies articulares? Tiene superficies óseas, cóncavas y también convexas. Dentro de la misma superficie, ¿no ve? Dentro de la misma superficie. Muy bien, Lady. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estoy diciendo que una porción de una superficie articular tiene una forma convexa y otra porción tiene una forma cóncava. Lo mismo va a tener en contraposición, ¿ya? La otra superficie articular tendrá una forma convexa y va a tener una forma cóncava. Por eso es una articulación en tipo encaje recíproco, una articulación celar, ¿no ve? No se olviden eso, ¿ya? Silla de montar, encaje recíproco o celar. Siguiente, articulación en quínglimo, articulación troclear, ¿cómo también se llamaba? De polea. Polea. Sí, ¿Perdón qué? De polea, doctor. polea. Ya, perfecto, polea, ¿no ve? Troclear, polea, quínglimo o en bisagra,
¿No ve? Muy bien. Aquí, por ejemplo, tiene que haber una superficie que sí o sí tiene que tener una parte tróclea, ¿no ve? La tróclea, una forma de polea que tiene que tener, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a ver aquí en algunas cositas, vamos a ver la articulación en gínglimo, ¿ya? Entonces, se llama en bisagra, en gínglimo, porque tiene que tener un movimiento activo, una acción en polea, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo voy a tener una estructura circundante que va a permitir que exista un movimiento de la otra estructura. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo veo que este va a ser el cúbito, como lo estoy viendo aquí, el cúbito tiene una cavidad articular denominada todo esto la cavidad articular para la tróclea del húmero. Pero aquí voy a ver la apófisis cronoides. Aquí voy a encontrar al olecranión y entre estas tiene que haber una escotadura, la escotadura troclear, esa forma que va a coadyuvar con todo lo que va a ser la tróclea del húmero. ¿Listo? Por eso es en forma de bisagra, tróclea. ¿Ya? Ahí está en más detalle todo lo que entra en contacto, la escotadura troclear con la tróclea del húmero. ¿Ya? Articulación trocoide. Por ejemplo, ¿dónde voy a encontrar una articulación trocoide? En el axis y en el atlas. Perfecto, muy bien, Francis. La articulación entre la primera y la segunda vértebra cervical, ¿no ve? Axis y atlas. Una característica de la trocoide, que tiene que tener un segmento de cilindro, ¿Dónde también voy a encontrar esta articulación? Por ejemplo, voy a ver aquí. ¿En qué parte de esta imagen ustedes encontrarían una articulación en trocoide? Un segmento de cilindro. Radio y cúbito. Perfecto, muy bien. Ahí en el radio y el cúbito. Cuando estamos hablando de la escotadura radial del cúbito con la cabeza del radio. ¿No ven? Ya, muy bien. Ahora, vamos a ver la trocoide, también denominada articulación en pivote. ¿No ve? Articulación en pivote. Articulación plana. Fácil de encontrar en varios lugares, ¿no ven? Voy a encontrar en los huesos del carpo y en los huesos del tarso también voy a encontrar, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, si yo menciono, a ver, de aquí, ¿cuáles serían, entre qué huesos van a decir que es articulación plana? De los que están viendo ahí en la imagen. La, Por ejemplo, entre el escafoides y el semilunar, ¿no ven? Entre el semilunar y el piramidal, ¿ya? Eso es importante que nosotros sepamos, porque estas van a constituir una articulación plana, que significa, ¿cuál es la característica de la articulación plana? Dos superficies óseas planas, pero unidas entre ellas a través de un ligamento que tiene que estar ahí hacia la parte medial, entre ambas estructuras, ¿no ve? Espérense, ¿qué pasó? Voy a poner, ya, a ver, por ejemplo, hay algo que me interesa saber y esto yo creo que ya los de medicina han visto, pero si no lo vamos a recordar ahora. Por ejemplo, yo estoy viendo que entre este hueso y otro hueso, esto viene a ser una articulación plana. Esto viene a ser una articulación plana. Cuando yo hablo específicamente de una articulación plana, tengo que encontrar dos superficies óseas entre ambas
están unidas y siempre voy a encontrar entre estas una característica, un ligamento que tiene que estar ahí al medio entre ellas, ¿no ve? Por ejemplo, en este caso estoy hablando de un ligamento interóseo palmar, por ejemplo, ¿no ve? Ahora, hay algo que yo tengo que ver. En conjunto, ciertas articulaciones van a poder formar otro tipo de articulación. Me explico. Por ejemplo, hemos visto que las articulaciones de la primera fila, todas son planas. Las articulaciones de la segunda fila son planas. Pero, por ejemplo, aquí voy a encontrar una articulación entre estos dos primeros huesos que va a ser de forma elíptica, ¿ya? Y esta otra articulación entre estos huesos va a ser una forma elíptica también. Entonces, en este caso estoy hablando de articulaciones elipsoideas, por ejemplo, del escafoides con estos huesos y de estos huesos del seminoide piramidal con estos huesos. Por ejemplo, si estoy hablando entonces una articulación entre la primera y la segunda fila, ya estoy hablando de una articulación doble elipsoidea, ¿ya? Entonces, una articulación como tal, unida con otras articulaciones, puede formar otro tipo de articulación, ¿ya? Por favor, no quiero que se confundan en eso. Existe la posibilidad, ¿ya? La articulación plana también van a ser articulaciones llamadas artrodias. En el carpo, en el tarso, ¿ya? En la unión con el sacro y el coxal, ¿no ve? Vamos a ver, ¿qué más? Vamos a repasar algo del sistema circulatorio, sí, sí tenemos tiempo. Algo más del sistema circulatorio. Me permite compartir. Algo que me olvidaba. Por favor, quiero que repasen el aparato de inervación, ¿ya? El aparato de inervación es muy importante y han visto que tenemos muchas cosas interesantes ahí que a nosotros nos va a servir. Y eso sí o sí va a entrar en el examen, ¿no ven? Entonces, como es un pequeño plus donde ustedes ya saben muy bien reconocer la raíz anterior, la raíz posterior, que es la médula, ya saben reconocer las partes del tallo cerebral, ¿no ven? Del tallo encefálico, ¿no ven? Entonces, eso quiero que repase muy bien también el aparato de inervación. A ver, veremos si podemos hacer el aparato circulatorio más un ratito antes de que se vaya. Tienen otras clases todavía, ¿no? Creo. Sí. Vamos a aprovechar. No, Ya, doctor. van a estudiar entonces. Para los que tengan clases van a estudiar clases. Los demás van a ir a estudiar. Por si acaso, cuidado estar yendo al estadio y no ver el partido en la pantalla grande. Los quiero ver estudiando. Por si acaso. Pues nada más voy a pasar por ahí. Quiero verlos estudiando. Tienen que estudiar. Sus caras, pero. Ya, a ver. Aparato circulatorio. No me permites. Ya, no importa. Algunas cosas en específico del aparato circulatorio que me gustaría hablar era las definiciones y la comparación entre vena y arteria lo han hecho muy bien. Lo que más me interesa en este caso es que veamos algo más de... no estaba, a ver, teníamos la estructura, ya sabemos bien para qué sirve el aparato circulatorio, el intercambio de nutritivos, ya, todo lo que es a cargo de la sangre y la linfa, ¿no ve? Ya hemos definido qué es la sangre. Después, ahora, ¿qué es lo que nos hacía también la linfa, ¿no ve? Características de la sangre. Es un tejido conjuntivo fluido especializado. Ya hemos hablado de sus fases, tiene una fase sólida, tiene una fase líquida. Hemos hablado de la linfa, que es la que recoge todo a través de los vasos linfáticos, no tiene pigmentos, ¿ve? Y esta es la que va a formar conductos grandes, ¿ve? Un conducto grande en específico, el que nos llama la atención a nosotros, es este denominado el conducto torácico, que hemos hablado
toda esta linfa que tiene que recoger del miembro inferior, nosotros hablábamos que tiene que formar un conducto, que va a ser este conducto de aquí. ¿Ve? Este conducto, que se denomina el conducto torácico. Y este conducto torácico tiene que desembocar en un ángulo de origen de la vena subclavia y de la vena yugular interna. Por eso es el ángulo yúgulo subclavio o el ángulo de Pirogov. Ya hemos hablado también de eso. Diferencias entre la sangre arterial y venosa, lo han dicho muy bien en las exposiciones, las características en cuanto a color, ¿ya? La forma y la diferencia que nosotros tenemos que ver, la sangre arterial siempre va a tener un color rojo intenso, siempre es la que es rica en oxígeno, y algo más que no mencionan las exposiciones, siempre está unida a la hemoglobina, ¿no? Siempre va a estar unida a la hemoglobina. La sangre venosa siempre va a tener un tono más rojo oscuro, porque está desprovista de oxígeno, más bien tiene harto anhídrido carbónico, ¿no ven? La diferencia que habíamos visto entre ambas. Ahora, ¿qué son los capilares? Cada arteria tiene que llegar y ramificarse hasta conseguir las mismas arteriolas, ¿no ve? Y las mismas venas, lo mismo, van a nacer de las pequeñas vénulas. Entre las arteriolas y las vénulas se produce el intercambio y ahí se forman los capilares, el sitio donde tiene que haber el intercambio de nutrientes, ¿ya? La misma imagen que nosotros hemos visto, la que tenían ustedes y la que tienen en su libro, a todos aquellos que sí han abierto el Rubier, han de ver esta imagen, que incluso ya la han actualizado muchísimo mejor a esta imagen, ya la han modificado algunos anatomistas y la han mejorado en este sentido. Aquí hablamos de la circulación mayor y la circulación menor. En este sentido, a ver, un tip para el examen, ¿ya? Tenemos que ahondar en cuáles son los participantes de la circulación mayor, cuáles son los participantes de la circulación menor, qué características tiene la circulación mayor, qué características tiene la circulación menor. En ese sentido son vertidas las preguntas, ¿ya? Entonces tampoco se les va a pedir que describan la circulación mayor o la circulación menor, o prefieren realizar un esquema en su pleno examen y que esquematicen todo esto de memoria. No creo, porque ya ustedes han agarrado y han descrito, han esquematizado, etcétera, ¿no ve? Aunque en las exposiciones solamente ha habido dos grupos que han esquematizado, ¿no ve? Ya, sí, uno de los grupos ha esquematizado, ¿no ve? Pero lo más importante que quiero que tomen en cuenta es cómo está constituida la circulación mayor, la circulación menor, ¿ya? ¿Cuáles son las partes, cuáles son las características de cada una de ellas, ¿no ve? Después, hacer énfasis en una circulación, la circulación porta, pero ahorita vamos a ver la circulación porta. Las características del corazón, ahora simplemente en términos generales, ¿no ve? ¿Cuál es una arteria? ¿Cuál es una vena? Es lo más importante que a nosotros nos interesa saber. Entonces, por ejemplo, hablábamos, cuando yo hablo del ventrículo izquierdo, ¿no ve? Del ventrículo izquierdo, y aquí estoy hablando del nacimiento de esta estructura, de la arteria aorta. Cuando hablo del ventrículo derecho, hablo del nacimiento de esto, que es el tronco pulmonar, ¿ya? Porque en la parte práctica y en el examen práctico no se va a admitir que me pongan arteria pulmonar. Va a ser tronco pulmonar. ¿Por qué? Porque esta estructura, que aproximadamente tiene una longitud de 1 hasta 3 centímetros, se denomina tronco pulmonar. Por debajo del callado de la aorta, que es esto, ya el arco de la aorta, el tronco pulmonar se va a dividir en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Por eso es que a este punto, en la parte práctica, si se les pone aquí una ficha, recién es arteria pulmonar, ¿ya? Derecha o izquierda. Pero si encuentran una ficha aquí, va a ser tronco pulmonar. Quiero que quede claro eso para la parte práctica, ¿ya? Para la parte práctica. Ahora no se olviden que el corazón no lo vamos a ver en esta estructura así tal cual, ¿no ve? ¿Cómo estamos encontrando el corazón? Como esta imagen, ¿no ve? En la cual yo voy a encontrar siempre todo el corazón izquierdo hacia adelante, el corazón derecho hacia atrás. Por eso es que muchas veces yo voy a encontrar casi a la parte más profunda a estas estructuras, las aurículas.
Por eso es que de la aurícula derecha, yo tengo que tomar en cuenta que la aurícula derecha va a tener 3 desembocaduras. 2 nos interesa saber ahora por generalidades y una van a aprender cuando lleven corazón. 2 van a ser la desembocadura de la vena cava superior, la desembocadura de la vena cava inferior, y cuando ya lleven corazón van a aprender que aquí también desemboca el seno coronario. ¿Listo? En cambio, en la aurícula izquierda tenemos 4 desembocaduras, ¿ya? Ya han visto ustedes, incluso ha sido pregunta del examen práctico, las venas pulmonares. Si bien la aurícula izquierda en alguna de las piezas está deshecha y no se puede evidenciar la desembocadura, en el pulmón sí hemos encontrado las venas pulmonares. Ahora, ¿cómo yo voy a distinguir una vena y una arteria en el pulmón? Y esa ha sido una pregunta para que puedan aplicar lo que ustedes ya han estudiado. Se les ha puesto una vena pulmonar a ambos grupos. De los grupos, apenas creo 1 o 2 personas por cada grupo se han dado cuenta que era una vena pulmonar. ¿Por qué? La diferencia va a ser que la arteria tiene una consistencia más gruesa, es más elástica, tiene un color blanco grisáceo porque estamos hablando de cadáver. Si estuviéramos hablando de una persona viva sería blanco rosáceo. La vena, por el contrario, es una estructura más compacta, delgada, fina, menos elástica que la arteria. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en la parte práctica? Saber diferenciar entre arteria y vena. No quiero errores, ya es su examen parcial. ¿No ve? Entonces, ya sabemos que hay una arteria, que hay vena y están los vasos capilares. ¿No ve? Las características. Esta imagen nos ayuda a nosotros para poder diferenciar de manera correcta. ¿No ve? En la parte práctica, en el examen práctico del aparato respiratorio, se les ha puesto una ficha en una estructura similar a esta. Y hay algunos que me han puesto conducto, hay otros que me han puesto surco, sabiendo que esto es una estructura, es un vaso, ¿ya? Hay otros que me han puesto arteria. Entonces, están viendo la diferencia entre una arteria y una vena, que prácticamente tenemos esta misma imagen, vamos a decirlo así, en una de las piezas, en una o dos de las piezas que tenemos en el anfiteatro. Pero obviamente no serán las que están aquí. Aquí estamos mostrando las arterias ilíacas externas y el vaso la vena ilíaca externa. Pero nosotros en el cadáver hemos reconocido con la arteria aorta y la vena cava inferior. Por lo tanto, pongan atención particular para la parte práctica, la diferencia entre una arteria y una vena. ¿Ya? No quiero que cometan errores o se estén confundiendo. ¿Listo? Anastomosis. Esto de la anastomosis estaba en duda de ponerles como pregunta para la parte práctica. Pero como dije, como mis estudiantes son los mejores estudiantes de toda la universidad, y es más, los mejores estudiantes de 2 carreras, ¿ya? Yo dije, para ellos va a ser fácil poder reconocer una anastomosis y que me digan qué tipo de anastomosis es. Así que yo creo que para ustedes va a ser muy fácil que ustedes puedan encontrar qué tipo de anastomosis es. ¿No? No me pongan sus caritas, igual van a entrar. A ver, ¿ustedes son los mejores estudiantes, sí o no? No. Ay, Francis, ¿qué vamos a hacer con vos? Como que no. Ustedes son los mejores estudiantes de la universidad de 2 carreras. ¿Ya? Ya, va a entrar solo en la parte teórica, pero no en la parte práctica, ¿ya? En la parte teórica sí tienen que saber. ¿Ya? En la parte teórica sí va a entrar. En la parte práctica no. ¿Ya? La puede agarrar, ya, no es más. A este paso creo que mucha benevolencia creo que le estoy dando, ¿no? Les estoy dando mucho. Ya, a ver, circulación cerebral tienen que recordar específicamente. ¿Cuáles son las- ¿Qué cosa, Francis? Disculpe, todo se activó el micro por error. Ya. Está bien, Francis. Ya, a ver, de circulación cerebral que tienen que recordar específicamente lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles eran las comunicantes? ¿Qué tipo de anastomosis hay? No se les va a preguntar cuáles son cada una de las ramas, ¿no ve? Para poder agarrar. No, tampoco. En circulación cerebral simplemente hemos dado un ejemplo de esta estructura compleja que era el polígono de Willis, como una forma de anastomosis, la unión de comunicantes arteriales, ¿no ve? De comunicantes, la unión de las mismas arterias, ¿ya? Circulación renal, sí, porque
tenemos que saber nosotros que hacia la periferia encontramos ese intercambio de nutrientes que se produce en los capilares. Hay una arteria renal, una vena renal, han visto el riñón, ¿no ve? Hemos reconocido riñón, hemos reconocido uréter, hemos reconocido vejiga, todo lo que es macro, lo más general, lo más grande, ¿no ve? Después ya lo van a ver ustedes cada uno a detalle, ¿ya? Circulación porta, aquí es algo importante que nosotros tengamos que tomar en cuenta, ¿ya? Porque ayer hablábamos con el grupo que pasaba clases ayer. Cuando hablo de la circulación porta, estoy hablando de una circulación que empieza en capilar, hace un trayecto y termina en capilar, ¿ya? Entonces, de eso debo de acordarme, ¿ya? La circulación porta es la encargada de hacer ese intercambio de nutrientes, recoger toda esa sangre, ¿ya? ¿De qué órganos? De los órganos abdominales. ¿Cuáles son los abdominales? Todos estos son los órganos abdominales. Entonces hablo del estómago, hablo del vaso, hablo del páncreas, hablo del intestino. ¿Cuál intestino? Intestino delgado, intestino grueso. Toda esta sangre se va a agrupar a través de una vena que tiene que llegar e ingresar hasta el hígado, que es la vena porta. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy viendo que va a haber, aquí van a llegar las arterias, ¿no ven? Vamos a poner como negro permanente. A ver. Por ejemplo, aquí voy a tener, aquí estamos viendo unas venitas del estómago. Entonces, aquí van a llegar una arteria, que va a ser la arteria gastromental derecha o la gastroepiploica derecha. Esta va a tener sus propias ramitas, ¿no ven? Que tienen que llegar hacia la curvatura mayor del estómago. Les estoy poniendo un ejemplo. No estoy diciendo de que puedan agarrar y aprender de memoria ahora todas las ramas, ¿ya? Entonces, aquí estoy diciendo que en esta parte tiene que haber ese intercambio de nutrientes. No me está llegando a la arteria y la vena está recogiendo. Entonces, ¿qué hace la venita? Va a recoger y desembocan y van a formar esta vena que va a ser la vena porta. Ojo que aquí en el hígado tiene que haber el mismo intercambio. Por eso es que empieza en capilar y termina en otro capilar, ¿no ve? Porque dentro del hígado voy a encontrar la arteria hepática, está la vena hepática común, ¿no ve? Y voy a encontrar la arteria hepática común, está la vena porta, ¿no ve? Ahora, toda esta sangre que está llegando aquí, que ha llegado a través de la vena porta, el intercambio que ha habido aquí tiene que salir a través de ¿quién? Unas venas suprahepáticas, pero estas desembocan en la vena cava inferior, la que estaba pasando por la parte posterior del hígado, ¿no ve? En cadáver hemos reconocido cuál era la vena cava inferior, la arteria hepática común, la vena hepática también, la vena porta, la vena cava inferior, ¿qué más? Ya, el conducto no va a entrar ahora, nada de conductos, ni el conducto colédoco, ni el conducto cístico, eso nada que ver, no va a entrar, ¿no? Pero aquí sí tienen que reconocer cuáles son las arterias y las venas, es lo que nos interesa, es lo que quiero que sepan. Después vamos a ver el sistema linfático. De este mismo sistema linfático, entonces, ¿qué estábamos hablando? La característica del sistema linfático, ¿ya? Este sistema linfático tenía una característica que tiene que tener nódulos, ¿no veo? Unos nodos linfáticos, ¿ya? Ahora, ¿cuál era la función de estos nodos linfáticos? Ser puentes de conexión entre las mismas vías linfáticas, de estos vasos linfáticos, ¿no ve? Eso era lo que a mí me interesaba saber, ¿ya? Entonces, algo que me interesa más es ver este sistema linfático dónde tiene que desembocar, ¿no ve? Ahí estamos viendo nosotros hacia la parte derecha de sus pantallas, estoy viendo dónde desemboca el sistema linfático. Como ya habíamos hablado específicamente, este sistema linfático tiene que desembocar en ese ángulo, el ángulo yúgulo subclavio o el ángulo de Pirogov, ¿lo ven? Ya. A ver. Entonces, ¿qué más nos falta? Ya hemos repasado algunas cosas de osteología, algunas cosas de articulaciones, hemos visto algunas cositas del aparato circulatorio. Conveniente repasar aparato urinario, generalidades, aparato genital, el aparato de inervación, que es muy importante, que eso lo hemos visto muy a detalle, y eso quiero que lo repasen, por favor. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, ya hemos visto, a ver, unos datos importantes para que no se los olvide. Si hablo yo en líneas generales, voy a decir que va a haber 206 huesos de manera general, considerando
Los huesos sesamoideos, los huesos wormianos, ¿no ve? ¿Cuántos músculos? Que incluso les he hecho investigar cuántos músculos va a haber, ¿no ve? 650 músculos. Músculos, estamos hablando de aquellos que son músculos en general, músculos estriados. Aunque ustedes me han hablado en las exposiciones y en ambos grupos me han hablado las características de los músculos lisos, compactos, cardíaco, y me han dado muy buenas preguntas para su examen, ¿ya? Pero cuando yo hablo en gran cantidad de los músculos, estoy hablando 650 músculos. Ahora, si yo digo que hay 650 músculos, ¿cuántos tendones habrá? Alrededor de 4.000 tendones en todo el cuerpo humano, ¿no ve? 4.000 tendones. Si yo digo en articulaciones, ¿se acuerdan cuántas articulaciones tenía el cuerpo? Que han hecho trabajo de grupo todavía ahí, ¿no ve? ¿Cuántas articulaciones tenía el cuerpo? Tenía alrededor de 360 articulaciones, ¿no ve? Aproximadamente. Pero eso se traducía en ¿cuántos ligamentos? 900 ligamentos. 900 ligamentos, ¿no ve? Ahora, si yo hablo, por ejemplo, obviamente de ligamentos, articulaciones, yo les digo, ¿cuántos órganos hay en el cuerpo? 79, ¿no ve? No se olviden de eso, ¿ya? Si yo les digo, ¿cuántas neuronas tenemos? Eso ya tienen que saber, eso ya lleva en histología. ¿Cuántas neuronas tienen? Yo sé que tal vez alguno que otro puede tener 2 neuronas que a veces no hacen conexión, pero los demás deben tener más, ¿no ve? Entonces, hay de otras carreras que tienen solo 2 neuronas. Los de medicina, los de odontología, tenemos millones de neuronas, ¿no ve? Millones. Por favor, les pido que hagan funcionar esas neuronas. A ver, pregunta. ¿Cuántos vasos sanguíneos tendremos? Uy, ¿Cuántos vasos sanguíneos tendrán? Aunque es de un poco difícil medir debido a los comunicantes, a las colaterales, normalmente se mide los vasos sanguíneos por distancia. Entonces estamos hablando que más o menos, en cuanto a distancia, el cuerpo humano debería tener alrededor de 96.500 kilómetros de vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿ya? No se olviden ese dato. Por ejemplo, si yo hablo de los nervios, no se olviden, los nervios que hemos hablado, nervios craneales, ¿cuántos nervios craneales había, por ejemplo? ¿No ve? Estamos hablando de los 12 pares craneales, ¿cuántos nervios espinales había? ¿Ya? Por regiones, los cervicales, los torácicos, los lumbares, los sacros, los coxígeos, etcétera, ¿ya? Por favor, la constitución del nervio espinal, raíz anterior, la raíz posterior que está junto a su ganglio sensitivo. ¿Perfecto? No quiero que se olviden. Ha sido a manera de repaso en algunas cosas puntuales que he visto ciertas fallas. Y en algunos casos que ninguno de los dos grupos me ha respondido era cómo era la constitución de los agujeros y conductos primarios. Por favor, repasen. Hemos hablado en clase teórica, ¿no ve? Porque había agujeros y conductos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, ¿no ve? Entonces hemos tratado de hacer un breve repaso con miras a su examen. Vuelvo a reiterar, si la situación actual se soluciona, mañana dan el examen teórico, el sábado dan el práctico. De lo contrario, si tuviéramos todavía, se mantiene esto de la virtualidad, el día sábado ya van a dar tanto el examen teórico y el examen práctico y probablemente ya van a tener que iniciar materia el día de mañana. ¿Ya? El día de mañana tendrían que iniciar materia. No sé si conmigo, pero tendrían que iniciar materia. ¿Listo? Así que, ¿alguien tiene alguna duda antes de que nos vayamos? Muy bien, dicen que el que calla otorga, ¿no ve? O está todo entendido o no han entendido nada, pero espero que sea lo primero, que hayan entendido de verdad. ¿Ya? Así que, estimados estudiantes, les deseo una muy buena tarde. Estudien, por favor. Tomen en cuenta, hagan de cuenta que mañana es su examen. Estudienlo, porque puede ser que sea mañana, pero estudien, por favor, estudien, ¿ya? Les falta poco tiempo. Así que, si todo mejora, nos vemos mañana. De lo contrario, nos vemos el día sábado. ¿Listo? Así que ya se pueden retirar. Que les vaya muy bien. Tengan una muy buena tarde. gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. ¡Viva Chao, chao. Bolivia! Viva Bolivia, doctor.
Qué vida, qué vida. Vamos a ver Que nos vaya partido, bien. muchachos. Francis, ¿qué acabo de decir? ¿Cuándo no, Francis? Pero ya, que les vaya muy bien, chicos. Hasta luego.